pero para mí es un gusto y mientras me sigan invitando yo voy a venir contento porque sé que algún día me dejarán de invitar, ¿verdad? Y para mí es un gusto y muy contento hablar a lo que me ha apasionado toda la vida, que es hablarle a los jóvenes, estar con ellos, no solamente porque me siento y porque soy joven, también, sino porque es una etapa de la vida extraordinaria. Es una época donde tomamos las decisiones que marcarán el destino de nuestras vidas. Es acá donde se toman las decisiones que después pagaremos con años. Y es acá donde determinamos de alguna manera el direccionamiento, a qué nos vamos a dedicar, si vamos a formar una familia, cómo la vamos a hacer, cómo vamos a encarar nuestros grandes proyectos. Y yo sé que muchas veces parece muy lejano, pero acá se toman las decisiones. Y lo único que no podremos evitar son las consecuencias de esas decisiones. Y entonces, qué lindo es que en este tiempo puedas venir a la casa de Dios, puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida, puedas escuchar a tus líderes, a tus mentores, a aquellos que están para ayudarnos, para contarnos un poquito el camino, porque indudablemente eso es lo que nos va a ayudar a poder encarar sabiamente nuestra vida. Así que, gracias, el agradecido soy yo. Y sé que estamos terminando un año bastante particular y sé que lo que viene es mucho mejor. Si a esta edad no tenés esa expectativa, estás sonado, ¿verdad? Lo que viene es mucho mejor. Y más allá de lo que nos quieren hacer creer o que la circunstancia nos rodea y nos dice, soy muy optimista. Aunque se lo puedo espiritualizar, voy a utilizar la palabra que ustedes se familiarizan. Soy optimista. Sé que lo que viene es mucho mejor de lo que ya vivimos. Y es por eso que en esta tarde quiero hablarles acerca de nuestras aspiraciones, de lo que aspiramos ser, de lo que aspiramos tener, de lo que aspiramos vivir. Una vida sin esto es una lenta agonía, es tristemente una decadencia que nos lleva al pensamiento más oscuro. O sea, si no lográs tener una aspiración de lo que querés ser, de lo que querés vivir, de lo que querés experimentar, tu vida es un caos. Detesto las frases hechas. No soy un influencer que estoy acá para darle motivaciones. Hay una gran diferencia entre asistir a una charla motivacional, esa que nos transforman en un superhombre, una supermujer, donde nos llenan de la adrenalina de que mirá para adelante. No. Yo vengo a hablar de otras cosas. Porque la verdad de Dios es tan superlativa que no va a infundir nuestro ánimo, va a modificar nuestra experiencia espiritual. Y como va a modificar nuestra experiencia espiritual, nuestro destino se va a modificar. Dicen los que saben que una aspiración, miren lo que dice ahí, es el deseo intenso de conseguir una cosa que se considera, ¿qué dice ahí? Muy importante. Es el deseo, es la verdadera adrenalina de algo que yo considero que es importante. Porque posiblemente para vos no es importante, pero para mí lo es. Quizás para otros es insignificante, pero para vos es sumamente importante. Dicen también que es pretender o anhelar con vehemencia. Digan conmigo con vehemencia. Decilo más fuerte, con vehemencia. Muy bien, le puso onda. Pretender o anhelar con vehemencia que se supere un estado en su propia dignidad. O sea, es intentar superar aún el estado logrado, pero con una vehemencia que me lleva a tener una total y continua aspiración
aspiración a más. Pero también se dice que la aspiración es el propósito, el designio, el ánimo por ser y estar, ¿qué cosa? Mejor. ¿Cuántos quieren estar mejor que el año pasado? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos anhelan estar mejor que el mes pasado? ¿Cuántos desean superarse aún a sabiendas que lo que ya logré es importante? O sea que esa aspiración que nosotros deberíamos tener nos lleva a ese anhelo, a ese coraje, a ese esfuerzo. Yo no me conformo con lo que soy, no puedo conformarme. Lo peor que te pueden poner es el techo. Lo peor que puedes hacer es quedarte bajo ese techo que alguien te pone. Porque nuestra vida, y precisamente nuestra vida en Dios, es una vida de continuo avance, es una vida sin limitaciones. Dios no te puso límites. El límite a Dios se lo pones vos. ¿Quién hubiera dicho que un muchacho de 14 años, de Isidro Casanova, podría levantarse sobre las naciones como a mí me ha tocado? ¿Quién me hubiera dicho que me podría haber sentado con los hombres quizás más influyentes de Latinoamérica a hablar de los destinos de las naciones cuando simplemente yo nací en Isidro Casanova? ¿Quién te puso el límite? ¿O el límite te lo pones vos? Yo recuerdo la primera experiencia que me tocó dar una conferencia en una Cámara de Diputados, y no de mi nación, no de mi país. Y cuando yo entraba en la Casa de la Moneda en Santiago de Chile, invitado oficialmente por el gobierno de Chile, y era la tercera vez, yo iba a darle una charla, una conferencia a un montón de diputados y senadores que no conocía. Y mientras yo caminaba por esos pasillos, yo me decía a mí mismo, si esta gente supiera de dónde vengo, si esta gente supiera de dónde soy. Y yo mientras iba caminando, es como que un flash de mi vida pasaba, porque yo nací en una iglesia. No nací en el banco de una iglesia porque era muy duro, pero nací en una iglesia. Yo iba a las iglesias, yo escuchaba a mis líderes. Y con esa mentalidad de pobrecito, con esa mentalidad de no podés, con esa mentalidad, somos hijos de Dios, pero siempre el pero estaba. Entonces yo cuando iba caminando pasaba un flash por mi cabeza, por mi pensamiento, todo eso. Y yo iba caminando y el Espíritu Santo solo me decía, para esto te preparé. Entonces querer estar mejor es un anhelo irrenunciable. Porque el límite Dios nunca te lo puso. El límite a Dios se lo pones vos. Hasta donde vos creas que sos capaz, hasta donde vos creas que podés, hasta ahí vas a llegar, no más que eso. ¿Cuántos desean estar mejor? Levanten la mano. Con razón, David, en uno de sus salmos, que seguramente ustedes habrán escuchado de memoria, en el Salmo 37, David decía, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Mira lo que dice, y prosperarás, estarás seguro y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, las aspiraciones de tu corazón. A mí me costó entender de que Dios estaba dispuesto a darme el deseo de mi corazón. Porque ¿cuántos deseos tenemos? No me vengas con la sanata, yo deseo servir al Señor. No, sacame eso. Porque como buen joven que sos, tenés sueños, tenés anhelos. Y es en este momento donde no parás de soñar. Y esa aspiración. Y yo quería tener. Yo quería conseguir. Yo quería tener la mejor hermosa, la más hermosa de todas las mujeres de mi cuadra. Y la tuve, y la tengo. Y Dios dice, deleítate, y yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar el deseo o la aspiración. No te dijo, mirá, siempre y cuando vos me pidas lo que yo te quiero dar, yo te lo voy a dar. Quiere decir que el deseo de nuestro corazón tiene un lineamiento que va también de la conformidad de un buen padre que te lo quiere suplir.
Hay otra traducción que cuando lee este versículo dice, cifra tus delicias en el Señor y te otorgará cuanto desea tu corazón. Hay otro salmo de David, el Salmo 20, que él decía que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan. ¿Usted está de acuerdo con esto o usted está desconfiando de todo esto? Ya cerramos acá, no vamos. Están preparando el after, ¿no? Todo el himno. Me cuesta entender, porque mire, yo le agarré 2, pero puedo agarrarle un montón de salmos donde David habla de los planes futuros, o sea que él como rey tenía aspiraciones, y las aspiraciones de David no estaban cuando estaba sentado en un trono. Las aspiraciones de David estuvieron cuando estaba detrás de las ovejas de su padre, con una arpa en la mano. Debe ser que este muchacho era un volador. ¿Vos conocés algún volador? Ian, ¿conocés alguno? No. ¿No? Está rodeado igual, ¿eh? Debe ser que David volaba por las noches, era muy imaginativo, yo me lo imagino por sus salmos, no sé, saco conclusiones. Los salmos que él relata son salmos extraordinarios y a mí me hace pensar como que David volaba, ¿verdad? David hablaba de una casa de Dios que no existía. Él hablaba de la casa de Dios cuando la casa de Dios no existía. Él hablaba de morar en las alturas con Dios cuando era un simple y particular pastorcitos de ovejas. Mirá que a David no lo tenían en cuenta, ¿eh? Porque cuando lo ungieron entre sus hermanos, después lo mandaron a cuidar ovejas de nuevo. Nadie le dijo, vení, sentate, quédate en mi cama. O sea que nadie lo tenía muy presente. De hecho, que cuando él aparece en el campo de batalla, dice que los propios hermanos le dijeron, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas que cuidás? Siempre lo despreciaron, siempre lo ningunearon. A mí me gustaría saber si alguna vez alguien te ninguneó. Levantá la mano. ¿Sabés lo que es que te ninguneen, no? Que Él conceda los deseos. Que haga que tus planes tengan éxito. O sea que David deseaba tener éxito. Es interesante porque existe una sana combinación entre los planes de Dios y los nuestros. Quiero que usted tenga muy presente eso, que existe una combinación entre los planes de Dios y los nuestros. Es como que si esa conjugación se encontrara un punto en común, nada ni nadie podría hacer que no se cumplan. Y en relación a esto, el hombre alcanzaría el deseo más primario de todo ser vivo. ¿Cuál es el deseo primario más importante de todo ser vivo? ¿Alguien lo sabe? Exacto, el éxito. Eso que le tenemos tanto miedo. Y eso que nuestra sociedad no perdona. Miren, muchachos, me ha tocado viajar por el mundo. Y yo he visto que hay sociedades que están muy bien amigadas con el éxito. Hay sociedades donde usted sale de su casa con un buen auto y la gente lo mira y sencillamente lo pone feliz porque usted se ha esforzado, ha trabajado y ha logrado algo. O su casa, se ponen contentos. Pero en sociedades como las nuestras no. En sociedades como las nuestras, si vos te compraste una buena casa, tu vecino dice, a ver a quién embromó este. ¿Saben por qué? Porque nuestra sociedad no perdona el éxito. Y yo quiero que te des vuelta y le diga al que tenía al lado, mira que no te van a perdonar el éxito. Decíselo. No te perdonan el éxito. Pero el deseo primario de todo ser vivo es alcanzarlo. Y cuando lo logres, quiero decirte que te vas a tener que preparar para la envidia. Porque dice la Biblia que cuando José fue el hombre exitoso que soñó ser, sus propios hermanos le tuvieron envidia. Pero si tus planes, si tus deseos, si tus aspiraciones van de la mano de las aspiraciones de Dios, o sea que puede haber un punto de contacto entre tu aspiración y la de Dios. Puede existir la posibilidad de que tu aspiración personal sea la misma aspiración de Dios.
Y si ese punto de contacto se encuentra, si hay un sentido común a eso, entonces lo lograrás. Alcanzarás el éxito. Diga conmigo, el éxito. Dígalo más fuerte, convencete, el éxito. No le tenga miedo. Estás tan amigado con el fracaso que el éxito te parece lejano. Y hasta cuando te empiece a ir bien empezás a decir, capaz que el diablo me está bendiciendo, ¿verdad? Digan conmigo el éxito. Qué interesante sería que cuando se alinean esos deseos, todo se cumple. Por eso puedo entender cuando de repente los dos ciegos vinieron a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieren? La aspiración de ellos era ser sanos. Y entonces dice que Jesús mirando le dijo, ¿y ustedes pueden creer que yo los puedo sanar? Y dice que los ciegos le dijeron, sí. Y entonces, conforme a tu fe, te sea hecho. Pero me resulta increíble la pregunta de Jesús. Dice, ¿pero vos creés que yo lo puedo hacer? ¿Vos creés que yo te lo puedo dar? ¿Vos creés que yo puedo darte tu aspiración? La aspiración de ellos era la misma que la de Jesús. Y como la aspiración fue la misma, el éxito fue el resultado. Quiere decir que si mi aspiración, mi deseo, combina con el deseo de Dios, no hay posibilidad alguna que le erres. Y es por eso que yo sé que la aspiración de Dios, que el deseo de Dios, que es el mismo que yo tengo en mi corazón y que estoy seguro que vos también tenés, se va a dar porque ambos estamos deseando que la matanza, que San Justo, que Argentina sea transformada por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Da un fuerte aplauso a Dios. Con razón. Le dijo Jesús a la mujer que fue tan necesitada, ¿cómo querés que se haga? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Cuál es tu aspiración? Y yo quiero plantearle esta pregunta, y yo sé que están apurados, me voy a apurar hasta que, ¿verdad? Antes que me echen, pero lo cierto es, ¿cuál fue, cuál es y cuál será tu aspiración en tus próximos años? ¿Cuál es el deseo que realmente te desvela? Y para eso quiero que tengas presente, en primer lugar, que tus deseos tendrían que ser los de Dios. Digan conmigo, mi deseo, los de Dios. Ese punto de encuentro puede cambiar muchas cosas. Alinearte al pensamiento de Dios puede ser la experiencia más extraordinaria que puedas vivir. Pensar como Dios piensa, unirte a sus pensamientos, unirte a su deseo, llegar a tener la misma aspiración de Dios puede hacer que camines con Él, que ya no estés solo. Es como en un matrimonio, es como una pareja. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La única razón por la que yo hace 32 años que estoy casado, más 3 años de novio y 1 año de oración, antes se usaba, ahora no, es porque estamos de acuerdo en lo macro. Vamos a ser sinceros, ¿ya? En lo macro estamos de acuerdo. Si no estaríamos de acuerdo, sería imposible mantener esa relación. Entonces yo me imagino que si yo camino con Dios, si mis deseos son los deseos de Dios, eso me llevaría a tener una sociedad cuasi perfecta, donde tengo el mayor socio que tiene un alcance infinito, una influencia más grande, la agenda de Dios. Alguien me preguntó en estos días, y sin entrar en tema,
tuvimos el ministro de Economía, uno de los peores de la historia, pero sin embargo que casi es presidente de la nación. Y entonces todos decían, ¿cómo puede ser posible que lo están llamando del mundo entero para ofrecerle puestos? Y yo siempre digo, es la agenda. Es la agenda. ¿Qué significa la agenda? Tiene los contactos para hacer negocio, para llamar a uno, para encontrar otras cosas, para buscarla. Una vez me encontré con el director, uno de los 10 directores del Banco Provincia. El Banco Provincia tiene 10 directores y uno de los 10 directores que manejan el Banco Provincia somos, no digo amigos, pero muy conocidos. Y entonces él me dice, voy a dejar la dirección. ¿Qué me aconsejas? No te olvides la agenda, le digo. Porque ahí están los contactos. Y el mundo, chicos, por si ustedes no lo saben, funcionan por relaciones. Cuanto más cerca de gente de influencia, vas a tener la posibilidad de. La Biblia lo dice eso, no lo inventó nadie. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. O sea, si yo me junto con sabios, tengo enorme probabilidad de volverme como él. Si yo me junto con gente de influencia, voy a tener enorme probabilidad de también alcanzarme de esa influencia. Imagínate la agenda de Dios. Él tiene los teléfonos más extraordinarios. Imagínate que Dios, por una oración mía, puede llamar a alguien para sencillamente facilitarme las cosas. Dios tiene un poder de convocatoria, tiene una majestad en su mano, que el libro de Isaías dice que solo con el hueco de la mano juntó todo el polvo de la tierra. Imagínate, y con 3 dedos dice que lo juntó, o dice que en sus manos entraron los mares. Ese es el Dios que vos te podés asociar. Imagínate que Él sabe cómo van a venir las cosechas del año que viene. Imagínate que Él sabe cuáles van a ser los negocios. Él sabe cuáles son las profesiones. Él sabe lo que se viene. Diga conmigo, mis deseos, los de Dios. Si yo logro ponerme de acuerdo y alinearme a sus pensamientos, podés llegar a lograr a manejar hasta la naturaleza, por ejemplo. Si llegás a estar tan alineado a Dios, podés hacer hasta que el sol te obedezca, por ejemplo. 5 reyes de los más poderosos de la tierra, la Biblia dice que eran los 5 reyes de los amorreos. Ahí estaba el rey de Jerusalén, ahí estaban los reinos, dice la Biblia, que eran los reinos más poderosos de la tierra. Y una de las victorias más extraordinarias que tuvo Josué como líder fue vencer a los 5 reyes amorreos de los más poderosos de la tierra. Dice la Biblia que estos reyes eran reyes tan poderosos que estaba el rey de Jerusalén, la ciudad que después Dios iba a establecer como capital, estaba el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Se juntaron todos para hacer guerra contra Josué, porque vieron que Josué se venía comiendo las naciones. Josué ya había desbaratado Jericó y había desbaratado Jai. Las 2 ciudades más renombradas, pero no las más poderosas. Estos 5 reyes dijeron, viene un loco que se llama Josué, de un pueblo que se llama Israel, que salieron como ratas de Egipto, vienen a conquistar las naciones. Vamos a unirnos y vamos a pelear contra ellos. Hay que ir y enfrentarse a esos muñecos, ¿verdad? Dicen que tenía un ejército tan poderoso que dice que Josué consultó a Dios y dice que todo el pueblo fue con él para ver si podían o no enfrentarse. Y dice que Dios le dijo a Josué, no tengas temor. Mi deseo es liquidarlos. ¿Y el tuyo? Y Josué dijo, el mío también. Qué lindo cuando las aspiraciones se juntan, ¿verdad? Y entonces dice que Dios le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos va a quedar en pie delante de ti. Eso porque la aspiración de Josué fue la misma aspiración que la de Dios. Si tu sueño, si tu deseo, si tu aspiración es la misma que Dios, yo te firmo que lo vas a vivir. Dale un fuerte aplauso a Dios, así moves un poco la, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Josué barrió a los 5 reyes.
y dice que los 5 reyes escaparon porque los reyes... Estaba buena la ley de antes, ¿verdad? Porque la ley de antes era que al rey no se lo toca en la guerra. Había pacto de caballeros, que el rey podía comandar la guerra, pero no se lo tocaba, pocas veces se lo tocaba. Dice que estos 5 reyes, cuando vieron que Josué estaba deshaciendo todos sus ejércitos, se fueron y se escaparon y se metieron adentro de una cueva, a lo que Josué dijo, vayan y tapen con una piedra la cueva porque después los atiendo personalmente. Y entonces dice que estaba cayendo el sol, porque estaba cayendo el sol y le faltaba mucho por conquistar. Todavía no habían conquistado ciertas áreas y dice que Josué, que estaba plenamente convencido con Dios, le dijo que le impartió una orden al sol y la Biblia nos cuenta que Josué le dijo, sol, detente en Gabaón y luna en el valle de Ascalón. Y dice que el sol frenó. ¿Nunca lo leyeron? Porque me estás mirando mal. Y dice la Biblia que nunca hubo un día como ese, donde el sol se detuviera por la palabra de un hombre. Tener la agenda de Dios, imagínate que maneja hasta el sol. Ya está. Pues ponele, te vas de vacaciones y es con la misma aspiración de Dios y de repente te llueve y le puedes decir, quiero el sol y que venga el sol. Dice la Biblia que Josué, después que terminó todo, que el sol esperó, que el sol le obedeció. Cuando terminó de conquistar todo, dijo, ahora tráiganme los 5 reyes. Y dice la Biblia que le trajeron a Josué los 5 reyes y los hizo poner en el piso y le pidió a los líderes de su ejército que le pongan el pie sobre la cabeza. Está bueno, ¿verdad? Y dice que los líderes del ejército de Josué le pusieron el pie sobre la cabeza para que todo Israel mire. Y entonces Josué le dijo, así Dios va a poner a todos sus enemigos debajo de sus zapatos. Yo no tengo dudas que tenés muchas cosas por conquistar y que el tiempo te es desfavorable y que se te está apagando la luz también. Este es el tiempo de ponerte de acuerdo con Dios, porque si tus deseos son los de Dios, hasta el sol se va a detener. Denle un fuerte aplauso a Dios. Sol, detente. Lo segundo que quiero decirte, y lo suelo decir, que los sueños no mueren. Muere el soñador. Porque los sueños nacen con vos y mueren con vos. El riesgo más grande que podés tener, yo sé que ustedes me miran así joven como soy, pero ustedes deben de decir, hay que llegar a esa edad así, ¿no? Ustedes principalmente. Porque ustedes le chorrea la juventud. No saben lo que es peinarse para taparse los huecos que se te van generando, ¿verdad? Te levantás a la mañana, no te duele nada. No tenés que visitar al doctor de esto, al doctor del otro, la vitamina de acá, la vitamina de allá. Yo ahora ya yo no digo nada. Yo me siento, mi mujer me trae un vaso, yo lo tomo. ¿Y qué es esto? El colágeno para la piel. ¿Y qué es esto? Está la vitamina de la tarde. ¿Y qué es lo otro? Ya estoy con el pastillero del día. ¿Verdad? El único riesgo que vos podés tener, aún a esta edad, es que los sueños envejezcan con vos. Que como van pasando los años y vos vas envejeciendo, esos sueños, esas aspiraciones que Dios te dio, mueran con vos. Sería muy triste. José soñó y el sueño murió con él. Y todos los hombres de la Biblia que yo conozco que tuvieron aspiraciones, las aspiraciones murieron con él porque tenían nombre y apellido, porque cuando naciste salieron con tu nombre, porque el propósito de Dios se trazó sobre tu vida y tiene tu nombre, y eso muere con vos.
El logro más grande es que vos puedas trasladar esa visión para que tenga continuidad, que es lo que estamos haciendo nosotros. Porque si no, ese sueño muere con vos y envejece con vos. Y el problema es que cuando vos empezás a envejecer con tus sueños, por diferentes razones, frustraciones o lo que fuera, el sueño se pierde. Tu aspiración. Yo me cansé la vida de escuchar a gente grande que decía, yo cuando era joven. Es más, no hay taxista que no te cuenta que un día fue empresario. ¿Lo escuchó alguna vez? Vos te subís a un taxista, un Uber, y te dice, y yo tenía una empresa, así como me ves. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sucedió? Entonces yo tengo que saber que los sueños no mueren. Y hay un versículo en la Biblia que a mí me gustaría leérselo, que está en el libro de Hebreos. No voy a tocar lo que usted ya conoce, pero sí el libro de Hebreos, en el capítulo 11, si tenés Biblia y lo querés buscar, Hebreos capítulo 11, verso 16, habla de los que no pudieron, habla de los que no lo lograron, hablan de los que se murieron con las ganas, hablan de los que murieron con los sueños, de los que lo intentaron pero se frustraron y entonces abortaron. Y entonces en el libro de Hebreos, en el verso 16, mejor desde el 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pare, míreme. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios se lo prometió, ¿por qué no lo vivieron? Dice que estos no recibieron lo prometido, sino que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolos, saludando y confesando. ¿Qué hacían esto? Lo miraban de lejos. Tenían un sueño, pero lo miraban, ¿cómo lo miraban? De lejos. Lo confesaban, Ay, si Dios me daría. Yo declaro que soy mío. Pero dice que lo miraban de lejos. ¿Ustedes miraron de lejos alguna vez? Yo todas las mañanas, hace muchos años atrás, yo trabajaba en pleno centro, mi oficina estaba en Santa Fe y 9 de Julio. Sobre la colectora de Avenida de Julio, yo estaba en el 9º piso y Dios había empezado a bendecir mi vida, Dios ya había empezado a levantarme. Y todas las mañanas yo llegaba a la misma hora, a las 8 de la mañana al centro. Y yo dejaba mi autito en un estacionamiento. Y todas las mañanas había 2 desgraciados que sacaban sus autos a la misma hora y pasaban adelante de mí. En aquel tiempo era el Passat. El Volkswagen Passat. Y yo, estos desgraciados, cuando los veía pasar con esas naves, yo decía, ¿cómo me gustaría tener uno, verdad? Y yo los saludaba al auto. Y yo me imaginaba lo que era tener un V6, manejar un V6 con 400 burros, no sé si conocés de fierro, pero ¿sabés lo que es manejar un V6 con 400 caballos de fuerza? Yo digo, ¿qué será manejarlo? Y entonces lo miraba de lejos y lo saludaba y lo confesaba, algún día tendré un Passat. Y pasó muy poco tiempo donde yo estaba manejando un Passat. Pero dice que esto lo miraron de lejos. Y yo quisiera preguntarte con toda sinceridad, ¿no te cansa verlo de lejos? ¿No te cansa ver de lejos que el otro se puso de novio? No, usted todavía no. Que el otro se casó, que el otro progresó, que el otro se recibió. Verso 14. Ellos miraban, confesaban de lejos y vivían como peregrinos y extranjeras, porque esto decían claramente si hubieran querido volver. Pero quiero que lean por favor el versículo 15. Pues
Si hubieran tenido pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor que esto. Esto es celestial, por lo cual Dios tampoco, aunque no lo recibieron, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Saben por qué? Porque siempre aspiraron a más. Porque a pesar de que no lo recibieron, se murieron aspirando estar mejor, vivir mejor, tener mejor. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Quiere decir que no nos vamos a morir recibiéndolo todo. Vamos a seguir aspirando. Y la Biblia dice que Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Entonces yo le pregunto a Dios si Él no está avergonzado de mí. ¿Dios sentirá orgullo por vos? ¿O se avergüenza de vos? Dice que Dios no se avergonzó de ellos, no se avergüenza de llamarse su Dios, porque estos se murieron aspirando a estar mejor, soñando con mejorar su vida, soñando con una patria mejor, soñando con una nación mejor, soñando con un ministerio mejor. Nunca renunciaron a su sueño. Yo me voy a morir queriendo estar mejor. Bueno, pero yo ya me cansé, aparte usted está listo, sí, pero yo no lo logré. Y bueno, si yo no lo logré me tengo que conformar. Ahí está el engaño. Esto lo miraron de lejos, lo saludaron, confesaron, no lo lograron, pero se murieron soñándolo. Y Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Miren, a las 7 iglesias de Apocalipsis, Dios le dice dos cosas, aparte de lo puntual, le dice siempre lo mismo. Dos cosas le dice exactamente lo mismo a las 7 iglesias, le dice siempre lo mismo. Le dice, yo conozco tus obras, no zafás. Y lo segunda, al que venciere. Y termina el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 diciendo, al que venciere, yo lo haré heredar todas las cosas. Quiere decir que se trata de vencer. No renuncies a tu sueño. Lo tercero que vas a entender, que es hora de asumir, ¿qué dice ahí? Riesgo. Para tener una aspiración vas a tener que arriesgar. Vas a tener que jugártela. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Todos estaban en igualdad de condiciones, el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. Porque dice que a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. O sea que el que tenía 5 no era más que el que tenía 1. Pero a cada uno le fue dado, por cosas que no sabemos, a cada uno le fue dado una capacidad. Y dice la Biblia que le dieron, el Señor antes de irse le dio 5 talentos a unos, 2 a otros, 1 a otro. Y entonces dice que pasado el tiempo vino y pidió cuenta. Y dice que el que tenía, usted ya sabe de memoria esto, cuando el que tenía 5 multiplicó otros 5, el que tenía 2, otros 2. Pero el que tenía 1 no lo gastó. No lo perdió, no se lo rifó. Sencillamente vino su Señor y dijo, mira, yo sabía que vos eras duro, ¿eh? Yo sabía que eras medio así, duro como David Luna, duro. Ese si te agarra te hace pelo barro, así que correte. Chiste viejo, no importa. Yo sabía que vos eras hombre duro, entonces ¿a qué te traje lo que es tuyo? Yo no te lo jugué, no te lo escolacié, acá tenés, ¡tum!, el talento. Y entonces dice que su señor enojado le dijo, siervo malo y negligente, durísimo. Le dice, por lo menos hubiera ido al banco y por lo menos me hubiera dado un interés. Por lo menos. No te arriesgaste ni por la mínima aspiración.
Siervo malo y negligente, que sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a banqueros y al venir yo por lo menos lo hubieras puesto a los intereses. Quitadle pues el talento que tiene y dale al que tiene más, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, mirá cómo lo trató ¿de qué? Porque no arriesgó. A Dios le encanta la gente que se arriesga por más que le salga mal. Y yo de esto puedo escribir un libro. Siempre me preguntan, ¿qué preferís vos? ¿Burros o caballo salvaje? Y yo siempre digo, prefiero el caballo salvaje, por lo menos va a algún lado, hay que frenarlo, pero al burro hay que empujarlo. Entonces prefiero frenar locos que empujar burros. Gente que no va para ningún lado, que no arriesga una sola ficha. Que no se arriesga en lo más mínimo. Diga conmigo, para aspirar a cosas mejores, tendré que arriesgarme. Para terminar, tiene que haber una expectativa continua. Una expectativa continua. ¿Cuál es la expectativa continua? Es decir, yo quiero estar y ser mejor. Yo quiero vivir algo mejor. Yo quiero intentar algo mejor. ¿Sabe por qué? Porque eso te hace parecer a Dios. Dios tiene una expectativa continua. Díganlo conmigo, Dios tiene una expectativa continua. Por ejemplo, con vos. Dios todavía está esperando tu mejor versión. Dios todavía está esperando que seas mejor. Y a Él, mire, si yo he conocido un cabezón más grande de todos los cabezones más grandes que usted pueda creer, Dios es eso. Es porfiado. Él siempre está esperando que vos cambies. Él está esperando que vos lo hagas. Sigue con una expectativa continua. Yo me lo imagino que todas las mañanas cuando se levantan en el cielo, mientras Dios va desayunando, porque en el cielo se come, y lo bueno es que no se engorda, ni cae mal. Entonces yo me lo imagino que a Dios, cuando le traen el reporte de Argentina, dice, no te hagas problema, que ahí hay una muchachada que el día que... ¿Quiere que se lo muestre por la Biblia, por la duda? Yo personalmente nunca hubiera elegido a Israel como mi nación, yo personalmente. Pueblo vulgar. Yo hubiera elegido a los egipcios, por ejemplo, porque a los egipcios les gustaba estudiar. Los judíos eran burros, ignorantes, brutos. Hubiera elegido a los griegos, que era gente de cultura, de razón. Hubiera elegido a los romanos, que eran de la avanzada, de la tecnología, de la superación. Fue el reino más tecnológico de su época. Yo nunca hubiera elegido a los de Israel. Los de Israel eran lo más parecido a nosotros, ¿verdad? Vagos, que encima de ser lo vago que era, que vivieron 40 años de la nada, se quejaban de lo que se les daba. ¿Te das cuenta cómo es? O sea, Israel era un pueblo de brutos, quejones, siempre murmurando, siempre echándole la culpa a todo lo que lo rodeaba, el determinismo, lo que los psicólogos dicen, el determinismo. O sea, yo estoy así por culpa del otro, no estoy así por culpa mía. Los judíos eran eso. ¿Por qué Dios los eligió? Yo no puedo entenderlo. Yo hubiera elegido a otra gente. Y en el libro de Deuteronomio te voy a leer un versículo que a mí en lo personal me ha hecho llorar tantas veces.
Porque en el capítulo 5, verso 29, dice que Dios está diciendo, no lo dice Moisés, Dios está diciendo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que me obedezcan y cumplan mis mandamientos? Porque entonces le iría bien a ellos y a sus hijos para siempre. Míralo a Dios diciendo, ¿quién diera? ¿Cómo me gustaría que algún día Ezequiel despierte de la modorra? Para aspirar a cosas mejores tendría que tener una expectativa continua. Algún día esto va a ser mejor. Algún día esto va a cambiar. Algún día mi suerte va a cambiar. Algún día mi vida va a cambiar. Porque Dios, esperando tu mejor versión, y vos deberías esperar tu propia mejor versión. ¿Le puede dar un aplauso a Dios por eso? Y voy a terminar diciéndote que nunca dejes de creer, como tampoco de aspirar, que las cosas un día podrán ser mejor. William Stein, un bioquímico muy importante, premio Nobel de Química en el 72. Mire, yo quiero hacer una aclaración porque yo a veces uso muchas frases de hombres ilustres que no pongo en el buscador y tiro la frase para tirársela a ustedes, sino porque he leído sus libros, he leído sus historias, me impactaron sus historias, porque dejaron un legado, porque dejaron una marca, porque no les fue fácil, porque fueron luchadores, porque se levantaron cuando nadie creía en ellos. Y este hombre, un bioquímico de los más interesantes, creador de una de las connotaciones más importantes en el mundo de la medicina, él dijo, hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades muy pequeñas. O sea, tu aspiración tiene que ser siempre alta. Las expectativas tienen que ser moderadas para que no me frustre cuando no la logre. Porque si mi aspiración es muy elevada, pero mi expectativa empieza a sucumbir, entonces lo que va a generar en mí es frustración. Y entonces, de repente es el padre que a todo hijo lo ve como a Messi. Y proyecta en él su propia frustración. Y entonces agarra al pibe y le pone una expectativa allá arriba y no le regula las expectativas reales. Entonces, como me enseñó un amigo mío una vez, me dijo, metas altas, pasos cortos. Para que cuando te pase lo que siempre nos pasa, que también tenemos bajones, no te caigas en el camino. Aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Este hombre ha escrito un libro en el 1903 conocido con el título de ¿Cómo piensa el hombre?, un bestseller de lo que era ya para aquella época lo que hoy es conocido como el estudio de la autoestima. Él decía, te convertirás en alguien tan pequeño como el deseo que te controle y en algo tan grande como sea la aspiración que te domine. Necesito que por favor lo entienda. Te convertirás en alguien tan pequeño como el deseo que te controla y en algo tan grande como tu aspiración domine. Y entonces Salomón, el que la tenía recontra clara, dijo que el deseo cumplido regocija el alma.